Estamos de vuelta aquí en pantalla, compartiendo con ustedes de vuelta una edición más del Foro Empresarial, espacio que va de 9 a 10 de la mañana por 5 Días TV, donde tenemos la chance de dialogar con dos referentes a nivel país, de los temas también que impactan en lo económico. Y hoy lo tenemos de manera muy especial al senador Stefan Rasmussen. Vamos a estar hablando con él sobre este tema de la ley de gobernanza del IPS que están tratando de impulsar. Algo que se ha tenido que hacer hace mucho tiempo. Senador, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buen día, un gusto poder saludarte a vos, a toda la teleaudiencia. Sí, efectivamente es un tema que viene de hace varios años, casi décadas, diría yo, esta gran discusión de cómo podemos mejorar el IPS, sobre todo la calidad de servicio finalmente, porque de eso se trata. Pero generalmente encontramos una barrera muy importante de la clase política y seguramente de varios intereses que evitan, digamos, debatir sobre el tema. Pues yo creo que lo más importante ahora, por lo menos, es debatir el tema, encontrar consenso y comenzar a dar pequeños pasos para mejorar la calidad de atención del IPS. Senador, ¿por qué se tardó tanto tiempo, honestamente? Y yo creo que el ejemplo claro de este proyecto de ley que presentamos y que finalmente se postergó sin edie, sin fecha de tratamiento, es una muestra más de que es muy difícil hablar del IPS. Primero porque cuando uno quiere hacer algún cambio, hay muchos intereses obviamente de por medio, sobre todo económico, de poder. Entonces comienzan a instalar mentiras, digamos, ¿verdad? O sea, cuando uno habla de IPS, uno tiene que estar preparado que va a recibir scratches, que va a recibir, digamos, diferentes manifestaciones, por más que mucha gente no haya leído ni siquiera el proyecto de ley. Ese es el primer punto, digamos, más importante en todo esto. Y este proyecto de ley que presentamos entre algunos colegas ya en noviembre del año pasado, fue justamente construido con la gente, fue construido con trabajadores de IPS, con jubilados, pensionados, con diferentes asociaciones de emprendedores, de empleadores, con centrales obreras, ¿verdad? Y básicamente el punto inicial que todos estamos de acuerdo en que IPS tiene que cambiar y hay muchas reformas por hacer. Este proyecto de ley apunta a la gobernanza, apunta a cómo se gobierna IPS, cómo se administra IPS, ¿verdad? Se lleva a un consenso de que es el primer punto a cambiar. ¿Y por qué hay que cambiar eso? Porque IPS, según las leyes vigentes, la Carta Orgánica vigente, IPS básicamente está dirigido por el presidente de la República de turno, ¿verdad? Porque el Poder Ejecutivo, vía decreto, nombra a todos los consejeros y también al presidente de IPS, ¿verdad? Entonces, realmente tiene muy poca participación, o por lo menos la participación no es extensiva e incluyente a los aportantes, a los empleadores, a los trabajadores, a los jubilados, a los pensionados. Entonces, cuando todos ellos tienen algún reclamo que hacer, cuesta mucho llegar a la gobernanza y donde realmente se toman las decisiones. Es como un consejo que está bastante blindado. Entonces, eso obviamente hace que el servicio no sea bueno, no lleguen los reclamos, no se mejoren, no se hagan las reformas que se tienen que hacer. Entonces, el proyecto lo que plantea es que los empleadores, trabajadores, jubilados y pensionados elijan a sus consejeros vía comicios, vía elecciones, que cada trabajador tenga un voto, y esto se hace obviamente a nivel nacional, según el Código Electoral, así como se hacen todas las elecciones de instituciones, asociaciones intermedias, y bueno, organizado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces la idea es que esto sea mucho más democrático y que el trabajador, el empleador y el jubilado, como ellos dicen, los dueños de IPS, los aportantes de IPS, tengan voz y voto en elegir quién va a gobernar IPS. De eso se trata el proyecto de ley. Tenemos una encuesta y al final de la misma vamos a dar los resultados y también su opinión, senador. La ley 1860 del año 1950, estipula en su artículo 8 que el presidente del IPS será nombrado por el Poder Ejecutivo
y este durará 5 años de su función, es lo que usted estaba explicando. En tu opinión, ¿quién debería designar a estas autoridades? Vamos a responder al final de la nota. Porque recién nos estaba explicando justamente cómo se da esta propuesta. ¿Con apoyo o realmente es una quicotada? No, realmente esta propuesta se trabajó y para contar un poco de anécdota y de cómo se construyó. Nosotros habíamos presentado otro proyecto de ley que hablaba básicamente de otro tema sobre IPS también, que tuvo mucha resistencia. Entonces, un sábado de mañana, como yo decía, ahora me visitaron una gran caravana a mi casa reclamando ese proyecto de ley, ¿verdad? Entonces, yo salí a hablar con las personas que se estaban manifestando para entender cuál era el reclamo y el porqué del reclamo. Y en esa mañana acá, digamos, en la calle, llegamos a un acuerdo de juntarnos entre todos, ¿verdad? Y hablar de todos los problemas de IPS y ver cuál es el primer paso para dar, para comenzar a reformar IPS, ¿verdad? Entonces ahí se llegó a un consenso de que el primer paso era cambiar la gobernanza y definir quiénes van a estar en ese consejo de administración, ¿verdad? Y de hecho no es una idea nueva, digamos, ¿verdad? Es una idea que viene ya de hace varios años. Lo que no sé es si alguna vez se presentó oficialmente y estuvo realmente en discusión, porque como decía, siempre es como entrar en un campo minado, digamos, donde hay tantos intereses y sobre todo se corren tantas mentiras, digamos, justamente para desvirtuar cualquier tipo de debate. O sea, uno quiere debatir acerca de IPS y lo primero que dicen es quieren fundir IPS, este proyecto va a fundir IPS, se van a usar los fondos jubilatorios de IPS, y este proyecto en particular no tiene nada que ver con los fondos jubilatorios, cómo se utilizan, no tiene nada que ver con los parámetros, no tiene nada que ver con la cantidad de años de aporte, no tiene que ver con el porcentaje de aporte. Este proyecto de ley trata solamente de que los dueños de IPS, los aportantes, empleadores, asegurados, jubilados y pensionados, puedan elegir directamente a través del voto a sus consejeros. Esos consejeros duran 5 años y obviamente la idea es que se pueda tener mayor confianza desde todos los sectores hacia la gobernanza de IPS y ahí seguir conversando de diferentes reformas que son necesarias también en IPS, ¿verdad? Sobre todo en el tema de salud, ¿verdad? Que es muy acuciante, más que nada en estos tiempos de crisis sanitaria y de pandemia que estamos viviendo, donde lo otro que también es muy importante y hay mucha queja, digamos, es que como IPS es la seguridad social obligatoria para todos, tenemos que aportar, muchas veces no se recibe esa contrapartida de servicio de salud y la mayoría o en muchos casos aportan también o contratan también un seguro privado, ¿verdad? Entonces hay como un doble costo donde por un lado uno aporta obligatoriamente pero no tiene ningún servicio y por otro lado uno tiene que duplicar, digamos, el esfuerzo, tanto el empleador como el trabajador, para pagar un seguro privado de salud. Senador, en realidad le preguntaba lo de la quijotada desde el punto de vista de la construcción justamente de las alianzas y en esta resistencia a nivel general que se tiene en el debate público de lo que es IPS, porque hay demasiados intereses, como decía usted, también al respecto, y es muy difícil ver una suerte de elefante blanco con muchas potencialidades, pero que lastimosamente por el chiquitaje, ¿no? Por el manoteo de pequeños grupos no se puede ver la gran película de lo que puede llegar a ser esto. A mí me toca, y eso lo digo públicamente, ser también beneficiario del IPS por mi actividad de docente universitario. Y a mí me apena mucho la oportunidad que me toca justamente tener que asistir a este centro asistencial y ver que incluso ahora están en una etapa de tercerización de muchos de los servicios, de vuelta a un negociado más al interior. Esto es una cuestión que en algún momento va a explotar, ¿no? Sí, y acá lo más importante, es una de las tantas reformas que hay que hacer en el país, digamos, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que comenzar a hablar de las reformas, ¿verdad? Independientemente de que algunas ojalá avancen, seguramente muchas otras no.
pero todo proceso de reforma se construye a través de un diálogo sincero y que lleva tiempo, ¿verdad? Porque evidentemente las reformas y los cambios, sobre todo, muchas veces traen incertidumbre, ¿verdad? Pero es importante hablar de esas reformas y como bien decías, Juan Pablo, el punto principal acá es que hay una claque que se beneficia al sector público, sector privado, muchos intereses económicos, que si no sienten la amenaza, por decirlo de una manera, o la presión ciudadana, mediática y el hartazgo realmente de la ciudadanía, entonces el statu quo va a continuar, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante, conversar con la ciudadanía, ¿verdad? Porque finalmente la ciudadanía es la que aporta, no solamente en tema IPS, también en impuestos, ¿verdad? Mucho se habla de que el dinero no es suficiente y demás, pero sin embargo se le da 1.600 millones de dólares al Poder Ejecutivo y lo primero que salta es la corrupción y la impunidad, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cuál realmente es el problema? ¿Verdad? ¿Realmente el problema es la falta de dinero o realmente el problema es la corrupción y sobre todo la impunidad? Pues corrupción, digamos, hay en toda parte del mundo, se va corrigiendo a través de la justicia, pero si no hay justicia y hay impunidad, obviamente la corrupción se retroalimenta, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pidámosle más dinero al contribuyente para agrandar la bolsa rota de la corrupción y que ese dinero se siga despilfarrando y sigan siendo beneficiados unos pocos privilegiados que están cerca del poder de turno, o hagamos la reforma que tenemos que hacer desde el sector público y mejoremos la calidad de servicio y la calidad del gasto público para el contribuyente. Entonces el contribuyente ya, ok, voy a aportar más porque me doy cuenta que mi dinero que yo aporto al Estado realmente se traduce en servicio de calidad y sobre todo se traduce en que si hay casos de corrupción, esa persona obviamente paga las consecuencias. Pero eso no hay y lastimosamente en este periodo, digamos, legislativo presidencial 2018-2023, no cambió nada, digamos, o sea, la fiscalía tampoco está, digamos, apuntando hacia ese lado de mejorar los procesos de que haya menos impunidad. La Corte poco o nada todavía, ¿verdad? Esperemos que esta nueva Corte renovada que se dio con la elección entendemos de que personas que pueden luchar en ese sentido, ojalá se dé con el tiempo, ¿verdad? Pero el punto es que hay que hablar de las reformas, ¿verdad? Y sobre todo hay que escucharle a la gente y la gente se tiene que manifestar y tiene que manifestar su descontento, porque de otra manera esto no se rompe. O sea, esto no se rompe con 2, 3, 5 o 10 votos dentro ni del Senado ni en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Esto se rompe cuando la clase política se da cuenta que la ciudadanía ya no lo permite. Y ahí, y casi digamos, obligatoriamente y contra la voluntad, se van dando los cambios a poco, ¿verdad? Entonces esperemos que este tema del IPS se cree un gran debate. Este no es el único proyecto y probablemente y seguro es perfectible, ¿verdad? Se podrán cambiar y modificar cosas del proyecto, nosotros estamos abiertos a eso. Acá el punto del gran debate es decir, bueno, ¿cómo transformamos IPS, una carta orgánica que tiene 70 años, que se fue ajustando, pero en su, digamos, hubo algunos pequeñas modificaciones? ¿Cómo preparamos el IPS y sobre todo el sistema de salud integrado para los próximos 20 o 30 años, ¿verdad? Porque si no cambiamos, ya sabemos el resultado, digamos, ¿verdad? O sea, si nosotros no cambiamos nada, el resultado definitivamente va a ser el mismo o cada vez peor, porque cada vez es mayor la demanda. No, por eso le decía y traduzco en cierta manera lo último que acaba de mencionar. Lo que se necesita es un activismo ciudadano muy fuerte al momento de tratar este proyecto de ley, porque me adelanto de que la resistencia va a ser muy fuerte al interior del cuerpo colegiado que usted representa, ¿no? Sí, de hecho la resistencia ya se dio, digamos, ahora tuvimos un primer intento, nosotros ya 30 días antes pedimos una moción de preferencia, justamente para darle 30 días a los colegas a que vean el proyecto, digamos, se discutan las comisiones y demás. Finalmente llegó el día de tratamiento, nosotros tratamos, yo soy miembro también de la Comisión de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Senadores,
Ahí algunos colegas pidieron 15 días más de tiempo, entonces el acuerdo era pedir 15 días más de tiempo para seguir discutiendo, presentando modificaciones y demás. Pero en el momento de la plenaria, cuando yo hice esa petición, esa moción de postergar 15 días, ahí sí ya hubo resistencia, no hubo los votos para postergar y básicamente por el momento se envió el proyecto al freezer, digamos, ¿verdad? Se envió se cajoneó, como se dice comúnmente, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a seguir trabajando, obviamente, de la comisión, vamos a tratar de sacar un dictamen con modificaciones, vamos a hablar con diferentes colegas, pero acá lo fundamental es el despertar ciudadano, ¿verdad? Y si realmente la ciudadanía quiere un cambio, en este caso en IPS y en otras tantas reformas, que bueno, estamos trabajando también, la función pública, contrataciones públicas, todo lo que se refiere al sistema de jubilaciones, al control de las cajas jubilatorias y demás, necesariamente la ciudadanía se tiene que manifestar porque si no, como decía, el blindaje y el abroquelamiento que hay dentro de la clase política y los intereses que hay son muy fuertes y eso hace que no se cambie nada, ¿no? Ya definitivamente, que no se cambie nada otra vez al final. Por último, antes de pasar a nuestra encuesta, me hace también referencia a su cargo como presidente de esta comisión muy importante. Hay mucho que auditar en materia de lo que ha significado, senador, el tema de la administración de fondos y de la crisis en sí del Ejecutivo por parte del Legislativo en este tema de la pandemia. ¿Preocupa realmente cómo están administrando esto? Sí, lo que más preocupa es la impunidad y la ligereza con que se toman las denuncias, ¿verdad? Porque, y esto lo dijimos de un principio, ¿verdad? De ese famoso avión carguero que traía los insumos chinos hace un año. Ese era el momento de realmente aplicar la frase que dijo el presidente de la República, el caiga quien caiga, ¿verdad? Ese era el momento de separar de sus cargos a las personas involucradas y bueno, y poner personas nuevas y comenzar de vuelta el proceso, ¿no? Yo creo que ese fue uno de los puntos de inflexión importante que rompió la confianza de la ciudadanía hacia el poder ejecutivo, hacia el poder administrador, que finalmente es el presidente de la República. Y desde ahí, obviamente, construir confianza, digamos, lleva mucho tiempo y romperla lleva un solo acto, ¿verdad? Entonces, se rompió la confianza, después pasó el tema de los medicamentos, ya este año la falta de medicamentos, la poca previsión en diversificar la compra de vacunas. Ahora surge este tema que ya parece inaudito, ¿verdad? Del tema de aplicar, de distribuir y aplicar las vacunas del sistema, que no hay sistema, que sí hay sistema. Ahora ya resulta que tenemos la vacuna, pero no podemos aplicar porque no tenemos un sistema informático que es una locura, ¿verdad? Entonces, bueno, esperemos para el bien del país que esto se avance en mejor sentido. Obviamente que haya una vacunación masiva que estamos escuchando de otras latitudes, de otros países, que está ayudando efectivamente a bajar la cantidad de enfermos graves y muertes. Y esperemos que eso se aplique en por lo menos 50.000 dosis por día y probablemente en 2 o 3 meses, si es que llegan la vacuna de manera masiva, esto pueda mejorar la situación sanitaria, ¿no? Volviendo al tema anterior, antes de compartir la encuesta, ¿quiénes son los de la resistencia a esta modificación del tema de IPS, senador? ¿Colorados? Bueno, la persona que hizo la moción de postergación sine die fue la senadora Lilian Samaniego, ¿verdad? De hecho, hicimos 3 veces la moción para tratar de marcar fecha y justamente yo reclamé en el plenario que no podía ser que no nos reunamos del debate, ¿verdad? Porque como yo dije, ¿verdad? El proyecto se puede aprobar o rechazar. No hay problema, digamos. Ahora aprobamos y rechazamos alrededor de 15, 20 proyectos todas las semanas, ¿verdad? Pero el no poder debatir lo que yo creo es que no es un proceso amplio y democrático, ¿verdad? Pero bueno, finalmente no tuvimos los votos, vamos a seguir conversando
Y otra vez, ¿verdad? Yo creo que este debate, primero, es impostergable y segundo, depende, como siempre, ¿verdad? Depende de la ciudadanía, ¿verdad? Si la ciudadanía realmente está interesada en este tema y en otras reformas y la ciudadanía comienza a debatir sobre el tema, la ciudadanía misma es la que va a forzar finalmente las reformas dentro del sector público y dentro del sector político, ¿verdad? Bueno, justamente eso es un poco lo que traduce nuestra encuesta del día de hoy. Arrancamos una hora antes de nuestro programa y ya tenemos unos 200 votos aproximadamente. Dice la ley 1860 del año 1950, estipula en su artículo 8 que el presidente del IPS, en este caso, será nombrado por el Poder Ejecutivo y estará durante 5 años en sus funciones. En su opinión, ¿quién debería designar a estas autoridades? Voy de atrás para adelante: 4,6% el Congreso Nacional, 9,9% el Poder Ejecutivo, 13,9% las patronales vía urnas y el 71,5% los asegurados vía urnas. Creo que le da un poco sentido también al proyecto de ley que ustedes están impulsando, senador Ramos. Así es, y la idea es que la gente pueda participar, ¿verdad? Y en la medida que la gente participe, obviamente se pueden dar más modificaciones, más cambios, más reformas y finalmente mejores resultados, ¿verdad? Porque lo que se busca es en todo esto que mejore la calidad del servicio. Finalmente ese es el punto, digamos, más importante y que el asegurado esté en primer lugar en la discusión, ¿verdad? Que lastimosamente no pasa, ¿verdad? En IPS es más importante el sistema, los proveedores, los medicamentos, el funcionario mismo de IPS, y parece que el asegurado es el último, ¿verdad? Sí, venía dentro de 3 meses y esperan más 10 horas acá y sentate acá en el pasillo, ¿verdad? Y resulta que el asegurado realmente es el dueño de IPS, ¿verdad? Pero es el último cuando se da, digamos, la palabra voz y voto, está en el último lugar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos por lo menos debatir y ver la forma de que esto cambie y que realmente las autoridades de IPS sientan las demandas genuinas de los asegurados y que obviamente puedan mejorar el servicio prestado, ¿no? Y sumaría una más, y el más maltratado, ¿no? Así es, lastimosamente. Esperemos, y aparte esto lleva 70 años, ¿verdad? O sea, no es algo que uno dice, bueno, está empezando, sino que ya tenemos, digamos, muestra y ejemplo de sobra de que no está funcionando, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar de qué tenemos que cambiar para que el resultado también cambie, ¿verdad? Senador, como siempre, un placer. Que tenga una excelente semana. Gracias, Juan Pablo, igualmente. Gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia. Muchísimas gracias, senador Estefan Rasmussen, hablándonos sobre este proyecto de modificación también y de la vida orgánica del IPS que está tratando de impulsar, ¿verdad? Que realmente la ciudadanía pueda sumarse y dar su voz también de apoyo a esto que está necesario. Nosotros hacemos una breve pausa, a la vuelta estamos con nuestro próximo invitado aquí en el Foro Empresarial.